¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes con todos. Creo que es la primera vez o el inicio de su ciclo. Desde ya les deseo parabienes a todos. Aprovéchenlo al máximo en la medida que se pueda. Sé que las condiciones ahora son un poco complicadas de estar recibiendo estas clases virtuales, pero bueno, creo que ya vamos un año en esto y esperemos que este año se termine y vuelva a toda la normalidad. Quien les habla es el doctor Gustavo Bodar, médico neumólogo. Vamos a empezar las clases teóricas en el segmento del aparato respiratorio en neumología. Vamos a tratar de hacer las clases lo más participativo posible. Me gusta mucho que participen. No me tienen que pedir permiso para intervenir, simplemente díganme su nombre, porfa, y cualquier duda, pregunta que tengan, bien recibido, ¿no? Además, para las clases siguientes, máximo voy a dar 3 minutos de tolerancia, chicos, ¿ya? Porque ya voy estando cada 10, pero bueno, por ser la primera vez, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Me confirman si se logra ver o visualizar las imágenes, la ponencia? Sí, ¿verdad? Sí, doc, sí se ve. Perfecto. A ver, creo que ya están completos. Ya, perfecto. Listo. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas, la verdad que amplios, que idealmente deberían realizarse cada en una sola sesión, porque son temas un poquito áridos, pero bonitos. Pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. El primer tema es insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿qué ven ahí? Necesito 3 personas que me den un diagnóstico. Vale equivocarse en todo, no se preocupen, muchachos. Múltiples consolidaciones, ¿Ya? ¿Dónde? sobre todo en base pulmonar derecha. Ya, cuando hablas de consolidaciones es porque ves broncograma aéreo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Otra persona? Doctor, patrón miliar. Perdón, no te escuché. Patrón miliar. Miliar. ¿Cómo se define la milia? ¿Qué es la milia? Vamos, doctora, usted que dijo patrón miliar, definitivamente tiene que saber qué es una milia. ¿Cuánto mide la milia? ¿Dónde ubico la milia? No, es un patrón micronodular, ¿no? Con lesiones menos de 1 milímetro, muy pequeñas. No es más o menos lo que se nota, Bueno, ¿no? en general, en tipo de forma de grano, ¿no? Así es un poco ¿Perdón? distinto a lo que se ve. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Lo más notorio, porque si nos ponemos a leer la Internet que placa, está fallando. ¿Infiltración? Muy bien, infiltrados. ¿Qué más? Algo más notorio. Vamos, doctores. Porque si nos ponemos a leer la placa, la radiografía, nos vamos a demorar mucho. Pero quiero que me digan lo más grosero que ven acá. Definitivamente no es una radiografía normal, ¿no es cierto? Evidentemente. Es un compromiso bastante extenso en ambos campos pulmonares. Hay múltiples lesiones, doctor. Veo un patrón alveolar, sobre todo a nivel de ambas bases, donde hay broncograma aéreo, sugerente de consolidación, sugerente de un episodio, de un evento infeccioso. También veo múltiples lesiones alveolares, veo bronquiectasias, veo un poco de congestión pulmonar, pero me llama la atención, doctor, que el compromiso es en ambos pulmones, sobre todo en el pulmón derecho, pero el patrón o la lesión que más predomina, ¿cuál es? Las bronquiectasias, ¿verdad? ¿Sabes qué son bronquiectasias? Sí, ya han estudiado, ¿verdad? Las bronquiectasias son proyecciones o son dilataciones anormales de los bronquios, en lo cual la relación entre el bronquio y la arteria se pierde. Es decir, normalmente la arteria debería ser, o el vaso sanguíneo en el pulmón debería ser mayor en diámetro que el bronquio, pero en la bronquiectasia esta relación está invertida y el bronquio va a ser mayor que el vaso. ¿Hasta ahí todo conforme? ¿Tienen alguna duda?
¿Ninguna duda? No, doctor, continúe. Perfecto. Me van respondiendo porque a veces a esta hora es un poquito difícil que se vaya a ir la señal. Perfecto. Mira, tenemos un paciente que llega de esta manera. ¿Qué es lo resaltante? Taquicárdico, ¿no? 110 respiraciones por minuto. Taquimneico, 26 respiraciones por minuto. Satura 87% y estafio ambiental. Lo positivo en el examen, les voy a mostrar todo y ustedes me van a hacer la aclaración. Un minuto en esta lámina. ¿Qué es lo que le llama la atención? La desaturación, el hipocratismo digital. ¿Qué significa hipocratismo digital, doctora? ¿A qué nos hace alusión el hipocratismo digital? Acropaquia. Acropaquia. ¿Qué es una acropaquia? ¿Qué significa una acropaquia? Dedos en palillos Vale. de tambor. Ya, el significado. ¿Pero qué nos traduce? Engrosamiento de la Que no hipoxia. llega- Hipoxia es una manifestación en la que se puede... Perfecto. Muy bien, es una forma indirecta de evaluar un compromiso cardíaco o pulmonar crónico, ¿no? Donde generalmente hay hipoxia crónica o hay aumento de la resistencia de las arterias pulmonares. Es decir, en resumidas cuentas, un paciente con una enfermedad pulmonar o cardiovascular crónica. Perfecto. ¿Qué más le llama la atención en ese examen, un físico? Los sibilantes difusos y los Sibilantes. difusos. ¿Qué significan sibilantes y qué significan concrépitos? Los sibilantes significan que hay una resistencia a la salida del aire. ¿En qué enfermedades escuchamos sibilantes? Asma, bronquitis. Muy bien. ¿Los concrépitos? Los crépitos generalmente se dan cuando hay algún tipo de consolidación dentro de los alveolos. Ya, es decir, el alveolo ocupado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces tenemos un paciente con una radiografía de tórax alterada, con un compromiso pulmonar bastante extenso, donde predomina disminución del volumen pulmonar, predominan bronquiectasias en ambos pulmones, sobre todo en el lóbulo superior derecho. Hay imágenes de consolidación sugerentes de episodios infecciosos, neumonía. Es un paciente que ingresa, evidentemente, en mal estado general, ¿no? Ingresa taquicárdico, taquineico, desaturando. Hay signos de enfermedad crónica y por la radiografía suponemos que es una enfermedad crónica del pulmón, porque tiene hipocratismo digital, pero también tiene sibilantes difusos y subcrépitos. Perfecto, hasta ahí estamos todos, ¿no? Vamos enfocando al paciente, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué examen le pediríamos, doctor? Lo de siempre, un hemograma. Perfecto. Ahí está el hemograma. Leucocitosis, 33.000. Y una gasometría. ¿Para qué nos sirve la gasometría arterial, doctores? Para ver los volúmenes de gases dentro de la sangre. ¿Volúmenes de gases? No, Para ver si Para hay una evaluar si hay alteración, un alteración desequilibrio ácido-base, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico de este paciente? ¿Alguien? Le he dado Síndrome de distrés respiratorio leve. ¿Cómo? No te escuché. Por la síndrome de distrés respiratorio leve por la PAFI. A ver, doctora, cuando usted habla de síndrome, está hablando de un conjunto de signos y síntomas. Es decir, ya tiene un diagnóstico etiológico, ¿no? Solamente les he pedido el diagnóstico gasométrico. Les he dado solamente lo que necesitan. Alcalosis respiratoria. Alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Alcalosis metabólica. Acidosis metabólica. Alcalosis Acidosis. metabólica. Acidosis metabólica. A ver, una persona que me diga el diagnóstico y por qué. Para empezar, no es alcalosis, ¿no es cierto? Las personas que dijeron alcalosis, no sé por qué lo dijeron. El pH está normal, ¿no? No podría haber alcalosis. Estaría compensado prácticamente, ¿no? Antes de hablar de compensación, doctora, primero tenemos que dar el diagnóstico gasométrico.
Es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Ya. Más adelante vamos a dilucidar un poco más sobre la gasometría. ¿Qué significa el PAFI? Es la ¿Ah, presión sí? parcial de oxígeno entre la fracción de respiratoria de oxígeno. Es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno o el FiO2, ¿verdad? ¿Y qué significa que esté en 261? Está abajo porque debería ser de 400, mayor de 400. Entonces, ¿cuál es el segundo diagnóstico en esta AGA? ¿Insuficiencia respiratoria? Insuficiencia Muy respiratoria. bien, claro, perfecto. Entonces, doctor, es un paciente con insuficiencia respiratoria. El tipo lo vamos a hablar en un momento. Más una alteración ácido-base, una acidosis respiratoria. Perfecto, muy bien, doctor. Diagnóstico y manejo, ya lo dijimos. Insuficiencia respiratoria. Bueno, la insuficiencia respiratoria. No debemos olvidar que la función del aparato respiratorio es una y es básica, que es el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Una falla en este proceso de intercambio lleva a pacientes a sufrir de esta enfermedad, es decir, de la insuficiencia respiratoria y buscar atención en centros hospitalarios. Es importante al momento de nosotros diagnosticar insuficiencia respiratoria, identificar, reconocer la causa de esta, porque a raíz de conocer la causa o la etiología de la insuficiencia respiratoria es donde vamos a llegar a un diagnóstico etiológico rápido y brindar el tratamiento oportuno, que es lo que se quiere en estos pacientes. Insuficiencia respiratoria viene a ser una condición en la cual el aparato respiratorio falla en una o en ambas de sus funciones, es decir, en la oxigenación o en la eliminación del CO2 o del dióxido de carbono. Hay diferentes definiciones conceptuales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la insuficiencia respiratoria es una enfermedad o es un síndrome netamente pulmonar o netamente respiratorio, pero no. Vamos a tener en cuenta que se produce por un fracaso tanto en el sistema respiratorio al momento de las funciones habituales de intercambio gaseoso, pero también comprende no solamente la parte pulmonar, sino también se puede evaluar insuficiencia respiratoria cuando hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, cuando hay alteraciones en la pared torácica o alteraciones en la circulación pulmonar. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, infecciones, algunas parálisis, algunos eventos, por ejemplo, algunas tumoraciones a nivel del sistema nervioso central que comprometen el bulbo raquídeo o la protuberancia pueden causar cuadros de insuficiencia respiratoria sin tener una causa pulmonar definida. Alteraciones en la pared del tórax, un paciente tranquilo, sin ninguna comorbilidad, sin ningún antecedente que tiene un accidente de tránsito y tiene, no sé, una laceración pulmonar, una laceración torácica, un hemotoras a presión, ya es insuficiencia respiratoria, es básicamente por alteración de la pared torácica, es decir, compromiso del diafragma, del abdomen, de los músculos, más no por un problema a nivel netamente pulmonar, o aquellos pacientes con alteraciones en la circulación pulmonar, como por ejemplo un shock. Debemos tener en cuenta que cualquier alteración a nivel de estos tres ejes puede alterar y producir insuficiencia respiratoria. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es un concepto funcional, que básicamente no es en sí una enfermedad. ¿Hasta ahí todos estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Doctor, ¿el daño Dime. el daño al sistema nervioso central puede ser un Guillain-Barré también? Por supuesto, claro. Un Guillain-Barré es un paciente que presenta insuficiencia respiratoria y tiene una alteración a nivel central, a nivel de la respiración central, pero el paciente tiene una radiografía o una tomografía de tórax totalmente normal. Muy bien, doctor. Definiciones operacionales. Siempre hay que tener en cuenta algunos o muchos conceptos. Ahora, el kit o lo básico para poder manejar y entender insuficiencia respiratoria es fisiología pulmonar, que me supongo estarán totalmente duchos, ¿no es cierto? Levitsky, Wells, varios de esos libros. La fisiología respiratoria es la prima hermana de la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todos los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Definiciones operacionales importantes. Hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? Es cuando tenemos la presión parcial de oxígeno. Algunos libros dicen entre 60 y 80. Por lo general vamos a tomar un concepto definido, menos de 60. La insuficiencia respiratoria hipoxémica es cuando tenemos una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. La insuficiencia respiratoria hipercápnica es cuando tenemos una presión de CO2 o presión de dióxido de carbono
mayor a 45 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto, ¿no? Puntos claves: hipoxemia, presión parcial de oxígeno de 60-80, insuficiencia respiratoria hipóxica o hipoxémica cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 60, y la hipercárnica cuando la presión de CO2 es mayor de 45. Con esto nos va a ayudar a identificar si es un tipo de insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2, que vamos a visualizar más adelante. ¿Por qué es importante la saturación de oxígeno? Porque nos hemos acostumbrado mucho más en este último año, a raíz del COVID, a poner el pulsoxímetro en el dedo del paciente. ¿Por qué? Sirve para correlacionar la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, ustedes cuando hagan su serum y se vayan, no sé, pues a cualquier lado, a la sierra, a la selva, y no tengan a la mano una máquina de gasometría, que por lo general nadie lo va a tener, la única forma para corroborar insuficiencia respiratoria es mediante la correlación entre la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una saturación de oxígeno entre 90 y 95, podemos predecir que tenemos una presión parcial de oxígeno entre 60 y 80, es decir, estamos en un cierto grado de hipoxemia. Solo hipoxemia, más no insuficiencia respiratoria. Pero cuando tenemos una saturación de oxígeno menor o igual de 90, vamos a correlacionarlo con unos hallazgos en una gasometría arterial de una presión parcial de oxígeno menor de 60, es decir, estamos en insuficiencia respiratoria. Eso es muy importante valorar. Por eso, al inicio de toda esta pandemia, se tenía en cuenta que los pacientes que tienen una saturación de oxígeno menos de 90 requieren oxígeno. Bueno, los valores y la data cambia en relación a los mecanismos y en relación también a los criterios que vamos a utilizar más adelante. Pero lo que se tiene que grabar es cuando tenemos una saturación mayor de 90, estamos en hipoxemia. Hasta 95. Menos de 90 estamos en insuficiencia respiratoria. Por lo general, y por ende, y por descarte, la saturación de oxígeno mayor de 95 es una saturación normal. Perfecto. ¿Qué es eso, chicos? ¿Quién me puede explicar qué significa ese gráfico? Es la curva de disociación de la hemoglobina. Muy bien. ¿Y qué es la curva de disociación de la hemoglobina, doctor, y para qué sirve? Es la Fisiología que básica. Vamos. relaciona la saturación de oxígeno con la presión parcial de oxígeno. Como lo explicó usted anteriormente, cuando la saturación de oxígeno está entre 90 y 95, la presión de oxígeno va a estar de 60 a 80, o sea, va a estar hipoxémica la persona. Y cuando la curva se va hacia la derecha, disminuye la afinidad por la hemoglobina. ¿Y qué significa afinidad por hemoglobina? ¿Qué significa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Es la cantidad de hemoglobina que transporta, bueno, que se transporta, creo que es Un eritrocito, ¿verdad? Para 19 acabar puntos. tu concepto. Perfecto. ¿Y por qué la curva tiene una forma de S? ¿Por qué no es una curva como cualquier otro gráfico, no? Perpendicular. ¿Por qué tiene una forma de S? ¿Por qué se le llama la curva S itálica o S sigmoidea en la curva de disociación de la hemoglobina? Depende, más a la izquierda se disocia, a la derecha tiene más afinidad. Exacto. Esa forma de la curva nos lleva a decir que la afinidad por el oxígeno nunca es lineal. Es decir, que hay diversos factores que alteran la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando tenemos la curva tirada hacia la derecha, es cuando tenemos una disminución de la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. Y tenemos algunos valores, algunas constantes que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la presión de CO2. Cuando tenemos una presión de CO2 aumentada, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando tenemos los cambios del pH, cuando tenemos un pH muy básico o muy alcalino, también puede lateralizar la curva hacia la derecha. El aumento del 2.3 difosfoglicerol es un metabolito que se produce a partir de la hidrólisis, y el aumento de la temperatura. Lo que tienen que saber es que la curva de disociación de la hemoglobina sirve para valorar o correlacionar la saturación de la hemoglobina por la presión parcial del oxígeno. La curva no es recta, es en forma de S. ¿Por qué? Porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno nunca es lineal, siempre es variable. Y tenemos sobre todo 4 factores muy importantes que alteran la afinidad de la hemoglobina o de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Que tenemos la disminución del pH, el aumento de la presión de CO2
el aumento del difosforoglicerol y el aumento de la temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? ¿Quién me la dice? Es un concepto muy importante también. Doctor, la hipoxemia es cuando es una disminución anormal en sí de lo que es la presión parcial de oxígeno en la sangre, que como usted dijo que es menor a 80. Y cuando hay hipoxia es cuando hay más que todo déficit, por ejemplo, de oxígeno en la sangre, que puede ser por las células, por ejemplo, porque haya poca hemoglobina, no haya las células adecuadas para poder transportar el oxígeno, o hay alguna alteración al nivel del tejido orgánico. Bien, ¿todos están de acuerdo? Doctor, ¿hipoxia tiene que ver con la cantidad que hay en alveolo? ¿Hipoxemia en sangre? Perfecto, doctora. Hipoxia es a nivel tisular, es la cantidad de oxígeno a nivel del tejido, y la hipoxemia es a nivel sanguíneo. Factores que condicionan hipoxia tisular. La cantidad del oxígeno unido a la hemoglobina, medida por el pulsoxímetro, como ya lo sabemos. El oxígeno en plasma, básicamente evaluar la presión parcial de oxígeno a nivel de la gasometría arterial. La cantidad de hemoglobina, que tenemos diferentes tipos de hipoxia, ¿no? Hipoxia anémica, hipoxia hipóxica, etc. Y el gasto cardíaco, básicamente una hipoxia circulatoria. ¿Ya? Es importante la diferencia. La hipoxia es a nivel tisular y la hipoxemia es a nivel sanguíneo. Y la capacidad del tejido para extraer CO2, la hipoxia ística. Son diferentes tipos de hipoxia, ¿no? Esto es básicamente en relación al concepto que le mencioné. ¿Dónde puede fallar la respiración? La respiración puede fallar a nivel central, es decir, a nivel del centro de la respiración, a nivel del sistema nervioso central. Puede fallar a nivel de nervios frénicos, por ejemplo, en pacientes con ELA o con esclerosis lateral amiotrófica u otra neuropatía. A nivel de vía aérea, por ejemplo, pacientes con alteración o inflamación bronquial o obturación de las vías aéreas, por ejemplo, pacientes con EPOC, con asma, etc. A nivel del parénquima, sobre todo, inflamación, neumonías, fibrosis pulmonar, los síndromes de distrés respiratorios. A nivel del músculo o del diafragma, por ejemplo, aquellos pacientes con miopatía, con distrofias musculares, y a nivel de la función mioneural, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con miastenia gravis. Es decir, lo que quiero que quede grabado en ustedes es que hablar de insuficiencia respiratoria no siempre va a ser hablar de patología a nivel pulmonar. Eso es importante. ¿Cómo se comporta el oxígeno en relación al CO2? Normalmente nosotros tenemos que tener un equilibrio. Y el equilibrio, por eso en medicina existen números. Los números sirven para dar equilibrio a las funciones del cuerpo. Por ejemplo, dentro de una gasometría arterial, que es el tema de hoy, la insuficiencia respiratoria, un paciente sin alteración o sin desequilibrio ácido-base es aquel paciente que tiene una relación directamente proporcional entre la presión parcial de CO2 y la presión parcial de O2, la cual es, mientras tengamos 40 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, nos correspondería tener 90 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de CO2 aumenta, estamos hablando de hipoventilación alveolar. Son aquellos pacientes que respiran 8, 6 veces por minuto, para que me entiendan. Es decir, aquel paciente que respira más lento. Y cuando tenemos lo contrario, es decir, cuando tenemos una disminución de la presión parcial de CO2, por ejemplo, a 20, son aquellos pacientes que hiperventilan. Es decir, como en el caso de nuestro paciente, son aquellos pacientes que respiran rápido. Cada uno tiene su mecanismo compensatorio. Pero lo que quiero que se graben es que mediante el aumento de la presión de CO2 va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Y la respuesta de nuestro cuerpo siempre va a ser, mientras menos te falte, más rápido vas a respirar y viceversa. Eso es importante, hallar el equilibrio entre la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. La clasificación de la insuficiencia respiratoria tiene múltiples tipos de clasificación. Una de las principales es, por ejemplo, a nivel clínico evolutivo, aquellas insuficiencias respiratorias agudas, crónicas o crónicas reagudizadas. ¿Alguien que me dé un ejemplo de insuficiencia respiratoria aguda? ¿Nadie? ¿Un neumotórax? Muy bien, doctor. ¿Insuficiencia respiratoria crónica? ¿TBC? Fibrosis puede ser. La agudización del EPOC. Crónica. La agudización del EPOC, una crónica.
Si usted habla de agudización No, del es EPOC, crónico es una reagudizado. crónica reagudizada. Fibrosis. Solo crónica, o sea, sería un Fibrosis EPOC. pulmonar. Muy bien, Pulmonar. la fibrosis pulmonar. Muy bien, perfecto. ¿Nuestro paciente en qué estará? ¿Se acuerdan del caso, no? Se nos acuerdan, ¿no? En insuficiencia aguda. Aguda. ¿No es, por el no es crónica? Crónica, ¿no era? reagudizada. Muy bien, doctora. ¿Quién dijo crónica reagudizada? ¿Y por qué? No, Dígame, porque hay doctora. leucocitosis. Crónica por el hipocratismo digital y reagudizado porque hay leucocitosis. Entonces, hablamos en nuestro caso de un paciente con insuficiencia respiratoria crónica reagudizada porque con esa radiografía, con ese hipocratismo digital, es un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, por lo general una bronquiectasis, ¿no es cierto? Pero que en este caso, al parecer, debido a los exámenes de sangre, que se los he puesto masticaditos para que lo saque rápido, se ha infectado. Es decir, es un paciente que generalmente tiene insuficiencia respiratoria crónica, pero ahora se ha reducido por causa infecciosa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, chicos, hasta ahí estamos. La clasificación que más me gusta y la que más le debería de gustar a todos ustedes, porque es la más importante, es el mecanismo fisiopatológico. Ahí hablamos de los mecanismos de hipoxia, ¿no? Mecanismos de la disminución de la presión inspirada de oxígeno, de hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración del PQ o de la relación ventilación-perfusión y el efecto sham de derecha a izquierda. Alguien que me diga, ¿por qué es importante esto? Y tiene 20 en el seminario. 3 personas. Que me diga, doctor, este slide es importante por esto. Si me dicen eso es porque, la verdad, han venido leyendo algo. Doctor, el Shan es porque hay una obstrucción a nivel penosa o alveolar. Doctor, mi pregunta es clara. Alguien que me dé la importancia de este slide. Lo que pasa es que Para con el- esto podemos diferenciar si es que es un problema tanto de vías respiratorias o del propio alveolo. Para saber si se le debe dar oxígeno. Muy bien, doctora. Perfecto. Es para valorar frente a qué mecanismo fisiopatológico va a haber respuesta adecuada de oxígeno. Por ejemplo, ¿qué entienden por alteración en la difusión? ¿Alguien se acuerda de lo que es la membrana alveolo capilar? Sí, ¿no es cierto? Piso, ¿sí se acuerdan? En la alteración de la difusión hay un engrosamiento de la membrana alveolar. Perfecto. ¿Cuál es la patología por excelencia que explica la alteración en la difusión? Fibrosis. Perfecto, doctora. ¿Qué pasa en la fibrosis pulmonar? Hay un aumento del intersticio del pulmón, es decir, hay un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, es decir, le va a costar el triple al alveolo llegar y a oxigenar. Por eso hay insuficiencia respiratoria. Muy bien, doctor. ¿En qué pacientes hay disminución de la FiO2? En la altura o en personas que están en un incendio. ¿Y si el incendio es acá en Chiclayo, disminuye el FiO2? ¿Cuánto es el FiO2 que usted tiene ahora, doctora? Ahorita, sentada en su casa. 0.21. 0.1. Si usted se va, por ejemplo, a Puno, ¿cuánto es? ¿Alguien que me responda? Disminuye. ¿Por qué, doctor? Y vamos a Porque debatirlo con Altura porque menor. hay menos presión, las moléculas de oxígeno se encuentran más separadas. ¿Y qué es FiO2? La fracción inspirada La fracción inspirada de oxígeno. de oxígeno. ¿Y qué tiene que ver la fracción inspirada de oxígeno con las presiones? O sea que, ¿qué significa el 21%? Que a nivel del mar, el 21% del aire que tenemos a nuestro alrededor va a ser oxígeno.
Ya, o sea que si te vas a altura, tu FiO2 ya no es 21. Sí. Claro que Por sí, la disminución, por fracción disminución de inspirada presión. de oxígeno sigue siendo la misma. Lo que cambian son las presiones. Por eso, doctora, si usted está en Chiclayo y mañana se va a Puno, no cambia su FiO2 21. ¿Pero en qué paciente sí cambia? Vamos, piensen, chicos. En pacientes con neumonía, No, estamos hablando del FiO2. ¿En qué situaciones cambia? En los buzos. ¿Usted cree que puede bajar a hacer buzos sin el equipamiento especial o estandarizado? No, a grandes profundidades. ¿Usted cree que puede subirse a un avión con esa cabina que no sea presurizada y no mantenga el FiO 21? Tampoco. Las grandes alturas. Es decir, de todos los mecanismos fisiopatológicos, la disminución del FiO2 es la menos frecuente. ¿En qué podemos pensar en hipoventilación alveolar, doctores? Una patología. Y astemia grave. Ya, muy bien. Una patología, por excelencia, la más facilita de todas. EPOC. No. ¿Puede ser en pacientes obesos también? Perfecto, doctora. Obesidad. Los pacientes con síndrome de apnea del sueño, los pacientes con obesidad, los pacientes con síndrome del Chadwick, etcétera, son aquellos pacientes que sufren de hipoventilación alveolar. Muy bien. La alteración del BQ, una de las más frecuentes también. ¿Cuál es? Neumonía. Perfecto, Asma. doctora. No, plasma no. Edema Neumonía. agudo del pulmón. Edema. Muy bien, doctora. Hemorragia. Atelectasia. Perfecto. Entendieron. Todo lo que ocupe el alveolo. Perfecto. ¿Y el sham de derecha a izquierda? Vamos, es el último, ya saben. Doctor, ductus tromboembolismo arterioso pulmonar. persistente, Tromboembolismo pulmonar. Muy ductus bien. arter- Muy bien, también ductus persistente. Muy bien, doctor. Más o menos se dieron cuenta. ¿Para qué sirve? La doctora se lo dijo. No todos. Por ejemplo, si estás en Puno y tienes insuficiencia respiratoria, no vas a pensar que es solamente por disminución del FiO2, ¿no? Tienes que echarte a buscar otras causas. Ahora, si tú sospechas que la alteración es de la insuficiencia respiratoria que tú tienes es por una alteración BQ, no vas a ponerle solamente oxígeno, ¿no? Si tú sabes que puede ser una neumonía, puede ser otro. O sea, ponerle oxígeno un mes no va a solucionar el problema del paciente. Tienes que tratar el diagnóstico etiológico. Por eso sirve el mecanismo fisiopatológico, para evaluar la etiología de la insuficiencia respiratoria y por ello dar tratamiento. Perfecto. Y gasométrico, tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. 1 es la insuficiencia respiratoria hipóxica o hipoxémica. Tipo 2 es hipercápnica. Tipo 3, ¿alguien me dice? Posoperatorio. Muy bien. Perioperatoria, posoperatoria. ¿Y el tipo 4? Shock. Asociada al shock. Muy bien, doctor. Generalmente cuando tenemos la insuficiencia respiratoria hipoxémica, que por lo general es la tipo 1, y por lo general también la tipo 3 y la tipo 4, se debe básicamente por hipoventilación, alteración BQ, shunt y alteraciones en la difusión. Sobre todo por alteraciones en la ventilación-perfusión. Este es un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos alteración en la ventilación-perfusión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, embolia, fibrosis quística, edema pulmonar. Cuando tenemos alteraciones en la difusión, enfermedad pulmonar intersticial difusa, hipoventilación, sobredosis con opiáceos, obesos, la baja fracción inspirada de oxígeno, vuelos y alteración, o el shunt, por ejemplo, malformaciones pulmonares, arteriovenosas, etc. Un ejemplo de uno de los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, ¿cómo enfoco a un paciente con probable insuficiencia respiratoria? El primer paso y el más importante es historia clínica. ¿Qué vamos a buscar? Antecedentes. Alergias, medicamentos, historia clínica pasada, últimas comidas, eventos que precedan es decir, buscar, clasificar a tus antecedentes como se debe. Antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, reacciones adversas medicamentosas o alergias, hábitos nocivos. Si es un paciente
con tabaquismo, alcoholismo, exposición al humo de la leña, carbón, etcétera, aquellos pacientes con crianza de animales que nos puedan a nosotros predecir que pueda tener algún tipo de enfermedad pulmonar previa. Signos y síntomas. El síntoma o el signo por excelencia de insuficiencia respiratoria es la disnea. ¿Qué me define disnea? ¿Qué es disnea? Sensación de falta de aire. Muy bien, doctor. Es una sensación de falta de aire, sensación de disconfort respiratorio, sensación de dificultad para respirar. ¿Por qué sensación? Porque es un término subjetivo. Perfecto, doctor. Evaluar sibilancias, cianosis, tos, saturación, alteraciones cardiovasculares o neurológicas que a nosotros nos puedan llevar o orientar el diagnóstico etiológico. Lo que tenemos que buscar al momento de abordar un paciente con insuficiencia respiratoria es evaluar la etiología. El examen físico, siempre los signos vitales y después la revisión por órganos y sistemas. Esta es una de las causas más frecuentes de disnea, aguda o crónica. Por ejemplo, cuando tenemos de origen pulmonar, cardíaco, origen de vía aérea y otras etiologías, ¿no? Básicamente para que lo puedan checar. Evaluar la respiración es muy importante. Por ejemplo, ¿qué tipo de respiraciones patológicas conocen? Cheyne-Stokes, cuando hay alteración a nivel del sistema circulatorio y neurológico. Biot. ¿No? Donde tenemos episodios de hiperpnea, hipopnea, apnea. Ahí pueden ver, mire. ¿Sí visualizan el video? Sí, doctor. ¿Ven cómo es el patrón respiratorio de la paciente? Mira, respira rápido, después respira lento, después deja de respirar, mira. Es una respiración jadeante o boqueante, como se llama. Es la respiración de Cheyne-Stokes. Sinónimo de colapso o de shock. Ahí aumentó la frecuencia, ¿no es cierto? Aumentó la intensidad, aumentó la amplitud de la respiración. Perfecto. La respiración de Kussmaul es la más frecuente, la respiración que ves en la emergencia no solamente a pacientes respiratorios, sino pacientes diabéticos, aquellos diabéticos que llegan en cetoacidosis diabética o acidosis metabólica, siempre más frecuente. Nunca se les va a olvidar. Esta es una respiración de Kussmaul. Miren, el uso de musculatura accesoria, el uso o respiración tóraco-abdominal. Generalmente en los adultos la respiración es netamente torácica, en los niños sí es tóraco-abdominal. Muy bien. Y una respiración un poquito más rara son las de Biot, por ejemplo, cuando tenemos lesiones a nivel del sistema nervioso central. Este es un ejemplo. Completa alteración de la forma para respirar, ¿no? Con predominio abdominal, uso de musculatura accesoria, disminución en la elevación de la caja torácica. Perfecto. Como dijimos, siempre es importante también evaluar piel para evaluar cianosis, cuello, pulmones, sí, un examen clínico general. Exámenes auxiliares. 1. Identificar después del examen físico si trata de una gasometría para valorar netamente el cuadro o el nivel de insuficiencia respiratoria o el tipo gasométrico, un hemograma que nos va a servir para descartar algún tipo de infección o orientar nuestro diagnóstico hacia algún tipo de infección. O la creatinina, también aquellos pacientes, por ejemplo, renales, diabéticos, pueden tener alteraciones a nivel acidótico o del ácido base, que puede condicionar alteraciones a nivel respiratorio, electrolitos, etcétera. Radiografía de tórax, inicialmente, un ATAC, EKG, ecocardiograma, gamografía, siempre todo orientado a visualizar o a confirmar el diagnóstico etiológico del paciente. ¿Cuál es la secuencia desde la falla respiratoria hasta el arresto o shock, no? Realmente uno empieza con taquipnea, que es el aumento en la frecuencia, solo en el número de veces.
Hay algunas literaturas que ponen como una respiración normal de 12 a 20, otra de 12 a 22 taquinas, generalmente se considera mayor de 22 respiraciones por minuto. Respiración alternante, ¿qué quiere decir? Empezar a utilizar tanto el diafragma, que es el principal músculo para la respiración, como también presentar uso de musculatura accesoria. La respiración paradójica es cuando utilizamos predominantemente la musculatura accesoria que la musculatura respiratoria per se. Hipercapnia es cuando tenemos alteración en la eliminación del CO2, es decir, ya está alterando un poco la amplitud de la respiración. La bradipnia, cuando empezamos a disminuir el número de respiraciones por minuto. Bradipnia es cuando tenemos de 6 a 8 máximo hasta 10 respiraciones por minuto. Y el arresto del shock. Generalmente esta es la secuencia que sigue un paciente antes de llegar al shock, o en los 3 videos que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo distingo si la hipoxemia es intra o extrapulmonar? Eso es importante, ¿no es cierto? ¿Cómo creen que se distingue si es intra o extrapulmonar, doctores? Otro 20, a quien me responda. ¿Nadie? ¿El examen físico? No. ¿Alguien más? Vamos, chicos. Es el primer día. Pueden equivocarse, solo hoy. ¿De laboratorio? ¿De laboratorio? No. ¿Alguien más? ¿Por medio de la auscultación? No. ¿Alguien más? Yo les voy a indicar. Es un parámetro gasométrico. ¿Cuál? ¿Es que hay hipercapnia? No. ¿Por el FIO2? No. ¿El QB? ¿El qué? Perdón, la perfusión, el BQ, y la alteraciones de ¿La presión parcial de oxígeno? No. 3 respuestas más. Vamos. ¿La saturación de oxígeno? No. ¿Quién es Jesús Verona? Gradiente. Jesús Verona. Creo que su audio está mal, doctor. Por eso lo Perfecto. Bueno, su amigo Jesús Verona dio la respuesta correcta. Es por la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial es un parámetro que se encuentra dentro de la gasometría arterial, que tiene esa pequeña fórmula, que es el producto del FiO2 por la diferencia entre la presión barométrica, que tiene un valor estándar que es 760 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de agua, que tiene otro valor estándar que es 47 milímetros de mercurio, menos el cociente entre la presión parcial de CO2 sobre una constante que por lo general es 0.8, todo eso menos la presión parcial de oxígeno. Doctor, qué tremenda fórmula, es facilísima, se la tiene que aprender de memoria, solo son 3 constantes. La gradiente del alveolo arterial normalmente es hasta 15 o 20. Se dice en algunas literaturas que los adultos mayores pueden tenerla hasta 30. Esto indica, cuando es normal o está en rango de normalidad, el compromiso es netamente extrapulmonar. Pero cuando es anormal esta gradiente, el compromiso es netamente intrapulmonar. Por ejemplo, a veces vemos gasometrías arteriales con una gradiente de 500. ¡Wow! Ahí te vas a limitar netamente al pulmón. Pero por lo general, ¿qué pacientes pueden tener una insuficiencia respiratoria con gradiente alveolo arterial normal? ¿En sepsis? ¿Qué sepsis? La sepsis es inmensa. Hay libros enteros de sepsis. ¿Qué sepsis, doctora? La causa de sepsis de la que usted está hablando. Ya tiene 50% de la respuesta. Nada. ¿Quiénes pueden tener IRA con gradiente normal? Vamos, chicos. ¿La Está clarísimo. hipoventilación alveolar? No. La respuesta está en el slide que tienen al frente. Y en los otros slides que ya les pasé, que creo que no están prestando atención.
¿En politraumatismo? Puede ser. Es una insuficiencia respiratoria por una laceración torácica. ¿Por qué la gradiente va a estar alta? Si el compromiso es extrapulmonar. La doctora anterior dijo sepsis. Sí, si es una sepsis, punto de partida o con un foco respiratorio por una neumonía, debería estar normal o anormal. Anormal, porque el problema es intrapulmonar. Si tenemos un paciente con alteración o con miastenia gravis, ¿la gradiente alveolar arterial está normal o anormal? Normal. Normal, perfecto. Si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar, Anormal. perfecto, ¿entendieron? Patología netamente del pulmón, del parénquima pulmonar, de la pleura, pero que sea pulmonar, gradiente alveolar arterial anormal. Cualquier insuficiencia respiratoria de causa no pulmonar, a nivel lesión a nivel sistema nervioso central, a nivel muscular, a nivel de músculos, de respiratorios, etcétera, extrapulmonar. Perfecto. Aquí radica la importancia de la cual hablaba su compañera. Lo que quiero es que se quede en esta tabla es la respuesta al oxígeno. Esto es lo importante, para que ustedes vean que cuando tenemos insuficiencia respiratoria y sospechamos de un shunt de derecha a izquierda, vamos a tratarlo poniendo el oxígeno. No. No, no es cierto. Perfecto. Es decir, si tenemos una fístula vascular, una malformación cardiovascular, cardiopulmonar, y el paciente te llega a tu emergencia y tú eres interno que estás solo en tu guardia, no le vas a poner oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va... Bueno, al inicio le pondrás porque te vas a asustar y el paciente no puede respirar. Pero una vez que interrogues a su familiar, haga su historia clínica, solita te vas a ir a cerrar el oxígeno. Y tendrás que llamar al cardiovascular, etc. Pero si tú tienes una paciente con sospecha de insuficiencia respiratoria por una neumonía, evidentemente pones oxígeno, pero sabes que tienes que empezar tratamiento antibiótico. Si tienes una insuficiencia respiratoria en un paciente con EPOC, le pones oxígeno, pero tienes que empezar medicación con corticoide inhalado, etc. Es decir, el mecanismo fisiopatológico sirve para que tú, como médico, al abordar inicialmente un paciente, sepas quién sí y quién no te va a reaccionar o te va a responder adecuadamente al oxígeno. Y según eso, tu diagnóstico etiológico te va a permitir seguir con el tratamiento que debe mantener el paciente. Por eso, ¿ustedes han visto algún paciente tratado con insuficiencia respiratoria que solo tenga indicación de oxígeno? No, uno tiene que tratar la causa etiológica. Por eso radica la importancia de los mecanismos de hipoxemia. Se los pido, revísenlos. Tienen que revisarlo mínimo unas 10 veces para que lo entiendan. No lo van a entender a la primera. Es muy complejo, pero la verdad es muy necesario. Todas las patologías pulmonares se rigen a este mecanismo de hipoxemia. Por ejemplo, doctor, ¿y el COVID? ¿Dónde vendría a estar el COVID? No se pueden equivocar, ¿ah? Desequilibrio BQ. Alteración BQ. Perfecto. Entonces, doctor, ¿le doy antibiótico? No, porque es una neumonía viral. Le damos oxígeno y damos otro tipo de manejo. Pero básicamente es para que entiendan esa manera. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Cómo interpretamos lo que pedimos? Ese es un pequeño diagrama que quizás les va a servir, ¿no? Paciente con probable insuficiencia respiratoria, evaluar clínicamente, evaluar de forma gasométrica, si tenemos la presión parcial de oxígeno menos o más de 60. Si tenemos más de 60, no es insuficiencia respiratoria, puede estar en hipoxemia. Debes estar alerta, debes ser precavido, debes dejarle signo de alarma, debes dejarlo en observación a tu paciente, pero en ese momento no está en insuficiencia respiratoria. Y si está en menos de 60, pues sí está en insuficiencia respiratoria. Ahí tenemos que valorar en la gasometría el orden. Presión de CO2, si es normal o baja, o si es alta. Si es normal o baja, puede ser una enfermedad también restrictiva. Tomas una radiografía de tórax para que evalúe la etiología. Y si es alta, evaluamos la gradiente alveolar arterial para confirmar si el daño o la alteración es a nivel intra o extrapulmonar. Si esta gradiente es normal o es anormal. Si es anormal la gradiente, con mucha más razón tomas imágenes pulmonares. ¿Por qué? Porque tienes que verificar el daño a nivel pulmonar. ¿Cómo manejo a mi paciente? No se pueden olvidar de esto. 4 pilares fundamentales
el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria. Uno, la decisión de dónde va a ser manejado el paciente. Si va a ser manejado en tu emergencia, en tu sala de hospitalización, o tienes que trasladarlo a una unidad de vigilancia o de cuidados intensivos. Básico, en las primeras 2 horas tú tienes que decidir el destino de tu paciente. Mantener siempre la vía aérea permeable, siempre. Corrección de hipoxemia e hipercapnia, es decir, no solamente poner oxígeno, valorar si hay alguna alteración en el equilibrio ácido-base en la gasometría arterial. Por ejemplo, si tenemos un paciente con alcalosis metabólica, no vamos a estar poniéndole antibióticos, oxígeno, y no corregir el bicarbonato. Y el manejo de la causa subyacente o manejo del diagnóstico etiológico. Fundamental, 4 pilares. 1, repasando, decidir dónde lo voy a manejar al paciente. 2, mantener permeable siempre la vía aérea, corrección de una alteración ácido-base y el manejo del etiológico. ¿Hasta ahí todos estamos? Sí, doctor. Perfecto. Este es básicamente un cuadro resumen acerca de algunas causas que ya hemos hablado a nivel cuando hay alteración al nivel de la corteza y tronco cerebral, a nivel de nervios y unión neuromuscular, músculos respiratorios, etc. Básicamente para una revisión. Puede haber complicaciones por la insuficiencia respiratoria, que no sea la muerte, obviamente, porque la insuficiencia respiratoria te lleva a la muerte. Puede haber complicaciones pulmonares, ¿no? Puede haber neumonías, puede haber embolias pulmonares, barotraumas, como abusamos del uso o utilizamos de manera incorrecta los dispositivos oxigenatorios, etc. Cardiovasculares, puede haber hipotensión, arritmias, infartos, hipertensión pulmonar. Puede haber propias de ventilación mecánica si es que nuestro paciente llega a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Alteraciones gastrointestinales, renales, infecciosas. Son una serie de complicaciones porque nuestro paciente va a estar invadido, va a estar en una sala donde quizás pueda contagiarse algún otro tipo de bacteria, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay complicaciones por los cuadros de insuficiencia respiratoria. Las estancias hospitalarias por lo general no son tan cortas. Características clínicas de insuficiencia respiratoria, generalmente a nivel hipoxémico o hipercápnico, es decir, tipo 1 y tipo 2, características neurológicas, cardiovasculares, a nivel de la función respiratoria y generales, ¿no? Básicamente para que lo puedan revisar después. ¿Qué diferencia o por qué es importante distinguir entre una insuficiencia respiratoria aguda crónica? Acá, como lo habíamos dicho, cuando tenemos generalmente aguda, generalmente se debe tratar una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, se debe tratar en minutos u horas, porque la prevalencia o la alta incidencia de mortalidad está ahí. Cuando es crónica, generalmente podemos tratarlo en días. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, con antecedentes de bronquiectasias, que usa oxígeno en su casa, 2 litros, pero viene porque se le acabó el oxígeno o porque de los 2 litros te está requiriendo 7, 8 litros. En ese paciente no vas a tratar de solucionar el cuadro de insuficiencia respiratoria en minutos o horas. ¿Por qué? Porque su basal es siempre dependiente de oxígeno. Conforme vaya haciendo efecto el antibiótico u otras medidas de sostenimiento, de mantenimiento del paciente, vamos a empezar a bajar su requerimiento de oxígeno hasta que llegue al mínimo necesario. Pero aquel paciente, por ejemplo, que vino porque tuvo un cuerpo extraño, obstruye la vía aérea y ahí tienes que tratar la insuficiencia en minutos, ¿no? Cuando tenemos también una alteración a nivel de insuficiencia respiratoria hipoxémica, igual, ¿no? Cuando es agudo o crónico, el tiempo de manejo es distinto. En los signos y síntomas de una hipoxia aguda, por ejemplo, a nivel respiratorio, siempre empezamos con taquimia, alteración en la respiración, disnea, cianosis. A nivel cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, hay palpitaciones, arritmias, taquicardias, incluso pueden llevar al infarto o shock. A nivel del sistema nervioso central, cefaleas, vómitos, confusión, alteración del estado de conciencia, puede haber papilodemas, convulsiones. A nivel neuromuscular, tremores, asterixis, alteraciones en la coordinación neuromotora. A nivel metabólico, alteraciones sobre todo a nivel del metabolismo del agua y del sodio. ¿Cuál es el uso o el manejo por excelencia de la insuficiencia respiratoria? Es el oxígeno. Ahora, hablar del tratamiento de insuficiencia respiratoria, créeme que es una clase completa. Hablar de oxigenoterapia en minutos es casi imposible, pero vamos a tratar de ponernos en contexto para que usted pueda revisar y quizás en algún tiempo que tengamos libre más, podamos conversar un poquito más sobre eso. Generalmente las indicaciones en las diversas guías para el uso de oxigenoterapia
es cuando tenemos una hipoxemia aguda, presión parcial de oxígeno menos de 60, cuando tenemos un arresto o un shock tanto respiratorio como pulmonar, cuando tenemos alteración en la hipotensión, cuando tenemos disminución del gasto cardíaco o acidosis metabólica, sobre todo con un bicarbonato menos de 18 o estrés respiratorio. Las indicaciones controversiales siempre van a ser cuando tenemos un infarto, miocardio, no se sabe, le pongo, no le pongo oxígeno. Hay algunos estudios que han demostrado que utilizar oxígeno durante el infarto disminuye el área de necrosis, otros han desmentido esto, etcétera. Algunos tienen estudios acerca de pacientes anginosos o pacientes que presentan disnea pero sin hipoxia. Esos estudios son controversiales. Las indicaciones aceptadas en todas las guías son las primeras. ¿Y cuáles son las indicaciones por utilizar oxigenoterapia a largo plazo? Cuando tenemos básicamente cuadros de insuficiencia respiratoria crónicas, crónicas reagudizadas, enfermedades como policitemias y sobre todo vivir en altura, etcétera, ¿no? Y a quién descontinuamos o suspendemos el oxígeno cuando tenemos una presión parcial de oxígeno ya menos de 55 o una saturación menos de 88 o tenemos alguna alteración por intoxicación con el oxígeno, ¿no? Deben de procurar ponerse en contexto de la oxigenoterapia. Tenemos sistemas de bajo flujo y de alto flujo. De bajo flujo tenemos dos, sobre todo, lo más usado, la cánula venasal y la máscara de reservorio. Y los de alto flujo tenemos la máscara Venturi, los nebulizadores y lo que ahora está de moda, ¿no? Las cánulas nasales de alto flujo, los sistemas snorkel, que ahora muchos escuchan los pacientes con COVID, etc. ¿Cuál es la diferencia, doctor? El sistema de alto flujo básicamente utiliza fíos constantes. Las necesidades de oxígeno son precisas y son dependientes de los cuadros respiratorios. Y los bajos flujos, básicamente, son una fracción de ventilación por minuto. Es decir, en un paciente con bajo flujo, tú le das 6 litros y es exactamente los 6 litros que debe entrar al cuerpo del paciente, por así decirlo. El fío no es constante. ¿Por qué? Porque depende mucho de la respiración del paciente. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un paciente con taquipnia, con 20 respiraciones por minuto, es inaudito darle oxígeno de bajo flujo por una cánula binasal. ¿Por qué? Porque el oxígeno que se da en un sistema de bajo flujo es dependiente del patrón respiratorio. Por eso es que ustedes ven que cánula binasal se le da o se le pone a un paciente que respira de manera normal o casi normal. Pero un paciente con distrés severo, con taquipnia, con alteraciones en el patrón respiratorio, jamás se le debe colocar un sistema de bajo flujo. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria y el tipo de respiración que éste tenga no va a hacer que aproveche absolutamente el litraje que vamos a emitirle, ¿no? Básicamente, para que sepan, las cánulas binasales pueden dar o se debe dar de 1 a 6 litros. La máscara simple hasta 8 litros, la máscara de reservorio puede ir hasta los 15 litros, pero de 10 a 15 litros no varía el fío que se le da, que es de 99, pero sí varía un poco la presión y el aumento de llegada, ¿no? Y la máscara de reservorio. Bueno, estas son algunas alteraciones, daños a nivel celular del oxígeno, a nivel de radicales libres, a nivel de otras células. Por eso es que el oxígeno no es netamente beneficioso cuando no se utiliza de manera adecuada. Y la secuencia de los cambios en el oxígeno o aquellos pacientes que sufren de hiperoxia o alteración o intoxicación por el oxígeno, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, aquellos pacientes con demasiado oxígeno, pese a que su requerimiento no lo es, tenemos que, por ejemplo, después de las 12 horas de tener oxígeno al 100%, ya haber disminución del aclaramiento a nivel del arco tractobronquial, aumento de la tos, dolor de pecho. Después de un día, alteración en la función endotelial. Después de un día y medio, aumento de la gradiente del vuelo arterial. Después de 2 días, aumento de la permeabilidad, inactivación del surfactante. Y después de 60 horas, generalmente, puede ocasionar incluso el uso desmesurado de oxígeno, un síndrome de estrés respiratorio. Bueno, chicos, como les dije, es un tema bastante amplio, poco complejo de tratarlo de esta manera. Hemos tratado de no perder el hilo, que es básicamente que la teoría esté enfocada al manejo o al enfoque del paciente. Esa es la forma correcta de hacer medicina ahora.
De nada nos sirve hacer solamente la teoría y no tener la mínima idea de cómo enfocar a un paciente. Por eso es importante hacer la teoría siempre con ejemplos y siempre teniendo como propósito principal ponernos en casos y en supuestos y enfocar el tipo de paciente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O podemos descansar un minuto y pasar al siguiente tema? ¿Ninguna? ¿Hola? Todo claro, Doc. Todo claro, Perfecto. doctor. Listo. ¿Esperamos un minuto? Sí. Listo. Un minuto y pasamos al siguiente tema. Listo, chicos. Empezamos con ese tema. Doctor, ¿Están una todos? pregunta. Dígame. ¿De dónde está sacando la bibliografía para las diapositivas? Porque, bueno, al menos en mi caso estaba leyendo de Ferreras, pero ¿me podría decir de qué libro más o menos para leer? En cada slide salía, ¿no lo han visto? Al último se las paso, ¿ya? Ya, doctor. Pasa la bibliografía. Listo, Gracias. chicos. Empezamos. Sí, doctor, un favor, al final puede pasar sus diapositivas también. Lo voy a pensar. Dependiendo cómo respondan en favor. esto. Ya, así. Es que me han... Ya, dale. Empezamos. Neumonía adquirida en la comunidad. Es un tema también demasiado extenso. No sé quién ha sido, creo que Karina, ¿no? No sé quién ha puesto tantos temas tan largos en 2 clases, pero bueno, vamos a hacerlo. Paciente sexo femenino. Nacida y procedente de Lima, estado civil soltera y ama de casa. 1 mes y medio de enfermedad. Forma de inicio insidioso, curso progresivo. 45 días antes del ingreso, tos no productiva, rinorrea, fiebre. 1 mes antes del ingreso, tos productiva, disnea, hiporexia. 2 semanas antes del ingreso, disnea reposo. Al mes y medio, cuando tuvo tos no productiva, rinorrea y fiebre, fue a la posta, diagnóstico faringitis, y como siempre, le dejaron penicilina. A las postas les encanta utilizar penicilina. Cuando tuvo 2 semanas antes del ingreso de disnea reposo, le diagnosticaron neumonía y le dieron antibiótico. Y fue a la área de neumología. ¿Qué es lo llamativo en este cuadro clínico? La tos, ¿cómo va de tos no productiva a tos productiva? Muy La bien. disnea.
La Disney La también. disnea, perfecto. La disnea llegó en un mes o en 2 semanas, se hizo de una disnea cualquiera, porque no la menciona, a una disnea en reposo. Perfecto. Eso es algo agudo, a pesar de que hay trampa, ¿no? Porque la enfermedad viene 45 días previos, pero no tiene nada que ver con esto, ¿ah? Es para que ustedes se pregunten, doctor, ¿pero cómo es una neumonía de 45 días de evolución? No, esto fue un episodio aislado, una infección de vía respiratoria alta, y aquí empieza el cuadro. Perfecto. Escalas para evaluar neumonía existen un montón. La más frecuente, la que más usamos, es la escala MMRC, el Medical Research Council. Generalmente esta escala se realizó para su uso en pacientes con EPOC, aunque posteriormente tiene múltiples estudios de validación para diferentes patologías pulmonares. Ahora la utilizamos, creo que para todas las patologías del pulmón y también para algunas cardiovasculares. Tenemos una escala de 0 a 4, como la pueden ver. Esta paciente pasó de una escala de disnea 0, que es una disnea básicamente en relación a un esfuerzo físico intenso, a una disnea en grado 4. Es decir, una disnea a realizar mínimos esfuerzos, inclusive, que le impide vestirse, le impide hacer la actividad diaria del paciente. Doctor, una pregunta. Esa misma escala, con respecto a la escala anterior, también había leído que la otra escala que usan, bueno, al menos es la de CRB, si es que tiene también 65 años, es menor de 65 años, perdón, mayor de 65 años, ¿esa también la usan o es la que usted menciona? Por lo general, utilizamos la MMRC. Es la que tiene más estudios de validación. Hay múltiples escalas, pero la que más se acopla a cómo va, ¿por qué? Porque esta escala tiene estudios de validación respecto a pruebas de función pulmonar. Es decir, está en relación a las caminatas, está en relación a diversos estudios de la función del pulmón que nos permite validar, y sobre todo estos estudios de esta escala han demostrado datos concisos respecto a mortalidad de pacientes con enfermedad pulmonar. Por eso es la que más utilizamos. Antecedentes de esta paciente: diabética hace 10 años, usa metformina 850 miligramos cada 12 horas, niega tuberculosis y niega contacto TB, niega asma, niega antecedente de tabaquismo o de alcoholismo, niega exposición a humo de leña. Es un CATS-A. CATS es una clasificación para valorar funcionalidad en el adulto mayor. Generalmente un paciente adulto mayor CATS-A es aquel paciente adulto mayor que hace todas sus cosas solo. Tenemos desde el CATS-A al CATS-G. El B es aquel paciente que no realiza una actividad cotidiana y así, etc. Ya lo van a ver cuando lleven geriatría, seguro. Pero el CATS-A, ¿qué quiere decir? Que es una paciente que hace todas sus cosas de manera espontánea, de manera individual, no necesita ayuda y es independiente total. Y otros antecedentes, bueno, que ha tenido glaucoma tratado por carboximetilcelulosa. Es una paciente que ingresó saturando 87%, a FIO 1, a FIO 2, 21, pero entré en mal estado general, en mal estado de hidratación, en mal estado de nutrición, con el murmullo vesicular disminuido, sobre todo en tercio inferior del emitor derecho y sus crepitantes. Funciones biológicas conservadas, excepto somnolencia y hiporexia, disminución del apetito, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares le pedimos a este paciente? Una radiografía. ¿Quién me la describe y me da el diagnóstico radiológico? Consolidación en base pulmonar derecha. Muy bien, doctor. ¿Qué más? Al que me dice el otro hallazgo, tiene 21 ya. Pues ya sería demasiado. Va a ser el próximo neumólogo de su promoción. Aparte de la neumonía que hay. Vamos, ya llevaron imágenes, ¿no? Chicos. Parece como si hubiera una masa tumoral. No, quédate con neumonía. Un patrón cavitario dentro de la neumonía. No. A ver, una doctora, es más, felicitarlas por su día. Qué mejor día que empezar su ciclo que hoy siendo su día. Así que, como regalo,
Creo que la respuesta la de una doctora. Neumonía va a ser de las doctoras. A ver. ¿Doctoras? ¿Nadie? Aparte de la consolidación, que muy bien ha dicho su compañero. Hay una telectasia, signo de la carpa. ¿Ven cómo se hace? ¿Ven cómo sale? Esta es una telectasia. O sea, tenemos un compromiso en el lóbulo inferior derecho con una consolidación con broncograma aéreo evidente asociado a telectasia basal. Muy bien. El haga de ingreso. Mire ese PAFI. La alteración de la gradiente alveolo arterial, ¿qué nos quiere decir? Un compromiso pulmonar. Hay una alteración Perfecto. del intercambio gaseoso. Muy bien. Es decir, el problema está dentro del pulmón. Genial. Segunda conclusión. PCO2 de 27, ¿qué nos dice? Una alcalosis respiratoria. El paciente está taquimeico, ¿no? Está hiperventilando. Muy bien. Y está en insuficiencia respiratoria. Y con el lactato 1.5, cuando es mayor de 1 es sinónimo de infección. Muy bien. Entonces es una insuficiencia respiratoria tipo 1 con acidosis respiratoria compensada y una hiperlactacidemia. Perfecto. Nuestro paciente tenía un grado de hipoxemia leve, tenía una alcalosis respiratoria. Diagnósticos. Algo más. Esa tomografía. Vemos tremenda consolidación, ¿no? En base del emitógrafo derecho, con broncograma aéreo evidente. Este es el broncograma aéreo y esta es toda la consolidación. Diagnóstico, neumonía. Doctor, ¿y por qué adquirida en la comunidad? Porque es un paciente que no tiene antecedentes de haber estado hospitalizado en los 90 días previos o haber recibido atención médica en los 90 días previos. La diferencia del diagnóstico o de la definición de neumonía adquirida en la comunidad con neumonía intrahospitalaria es esta. La NAC o neumonía adquirida en la comunidad es la inflamación aguda del parénquima pulmonar que se produce por diversos microorganismos y da manifestación sistémicas y cambios radiológicos en aquellos pacientes que no tienen historia de hospitalización previa en los últimos 90 días. Si el paciente presenta el mismo cuadro y ha estado hospitalizado durante los 90 días previos, el diagnóstico es neumonía intrahospitalaria. ¿Y por qué, doctor, la diferencia entre intrahospitalaria y en la comunidad? Es básicamente por el manejo, por el tipo de antibiótico, por la duración del tratamiento y por las posibles complicaciones que puedan tener. Es muy difícil pensar que una neumonía adquirida en la comunidad la produzca, por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Pero es mucho más acertado, mucho más factible que esa misma bacteria pueda producir una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué necesitamos para el diagnóstico? Básicamente criterios diagnósticos, criterios de hospitalización y criterios de ingreso a UCI. Es importante. Los criterios diagnósticos, básicamente, fiebre, disnea, tos productiva. Criterio de hospitalización, que estemos en insuficiencia respiratoria, mal patrón ventilatorio, agotamiento pulmonar, comorbilidades, no mejoría o desmejoría clínica. Y criterio de ingreso a UCI, que no haya mejoría respecto con los dispositivos oxigenatorios, que estemos en acidosis respiratoria, que tengamos alteraciones ácido-base que no revierten o que no mejoran con el manejo. La evaluación inicial, perfecto, radiografía de tórax y evaluar la clínica del paciente. Si no hay consolidación, vamos a revalorar un diagnóstico de neumonía. Y si hay consolidación con broncograma aéreo, evaluamos criterios de NAC. Si hay criterio de NAC, se trata empíricamente, porque lo ideal es que a todo paciente que sospeche NAC se le trata de forma empírica. Ya vamos a ver con qué tipo de antibiótico y se le pide cultivos para corroborar el agente etiológico. Y evaluar el CUR 65. El CUR 65 es una escala que nos permite valorar severidad de una neumonía y riesgo de mortalidad y de hospitalización en aquellos pacientes mayores de 65 años. Tiene en cuenta 5 cosas.
La C de confusión, U de urea, R de respiration rate, de frecuencia respiratoria, B de blood pressure, presión sanguínea, y 65 cuando tenemos una edad de mayor de 65. Cuando tenemos de 0 a 1 puntaje tenemos 3% de mortalidad. Cuando tenemos 2 puntos, 9% de mortalidad. Y cuando tenemos de 3 a 5 puntos, de 15 al 40% de mortalidad. Es decir, un paciente mayor de 65 años, hipertenso, y que tiene una frecuencia respiratoria alterada o un patrón de urea alterado, un paciente con casi 40% de mortalidad. El PSI, que es el Pneumonia Score Index, también se utiliza en aquellos pacientes como score de neumonía, pero sobre todo en aquellos pacientes que llegan a urgencias o emergencias. Básicamente tiene estas variables, ¿no? Factores demográficos, comorbilidades previas, examen físico y pruebas complementarias para valorar, ¿no? El riesgo de severidad y de mortalidad en ese tipo de pacientes. La diferencia entre el COMP65 y el PSI, básicamente el PSI, los estudios validados son aquellos pacientes que ingresan o son admitidos inicialmente en urgencias o emergencias, mientras que el CUR lo puedes hacer incluso en pacientes hospitalizados. Ahí tenemos la escala para valorar si tenemos el grado 1, menos de 51 puntos, tenemos una mortalidad del 0.1% y el paciente puede ser atendido en su domicilio. Si tenemos un grupo tipo 2, con un puntaje menor o igual al 70, tenemos una mortalidad también baja, 0.6, paciente atendido en su domicilio. El grado 3, el grado puede valorarse si es que se utiliza el domicilio o algún centro hospitalario, pero generalmente el grado 4 y 5 va con una mortalidad entre 8 al 30% y netamente debe ser manejo hospitalario y valorar el ingreso a UCI. Criterios para NAT con ingreso a UCI. Se debe cumplir mínimo un criterio mayor o 3 menores. Como criterio mayor tenemos 5. 1, presión arterial sistólica menos de 90, o que una presión que requiera de fluidos para que se mantengan en rangos. Afectación multilobar, es decir, que tengamos una consolidación en 2 o más lóbulos, o que tengamos consolidación bilateral, que tengamos una frecuencia respiratoria mayor de 30, alteraciones en el estado mental, como son confusión o desorientación, una urea mayor o igual a 45, o el BUN, que es el nitrógeno ureico, mayor o igual de 90. Y para valorar si es shock séptico o utilizamos vasopresores, vamos a tenemos un PAFI menor o igual de 250, leucopenia, trombocitopenia o hipotermia refractaria. Cuando tenemos el manejo ambulatorio, generalmente los pacientes no se necesitan la radiografía. Sí, doctores, se puede utilizar o se puede manejar neumonías en casa, incluso solo con antibióticos vía oral. Como también se pueden utilizar o se puede requerir usos hospitalarios o de cuidados intensivos para manejar pacientes con neumonía. Generalmente cuando tenemos un paciente ambulatorio no se necesita la radiografía. Se valora clínicamente el avance o evolución del paciente. Pero todo paciente hospitalizado debe tener mínimo una radiografía de tórax o incluso una tomografía, el estudio de gases arteriales para valorar en qué lugar voy a valorar el tratamiento de mi paciente, si va a estar en sala de hospitalización, cuidados intermedios o cuidados intensivos, y valorar algunos exámenes auxiliares para determinar el grado de severidad. Los criterios para una neumonía adquirida en la comunidad de forma severa, tenemos criterios mayores y menores. Mayores es que el paciente tenga algún criterio de requerimiento de ventilación mecánica o tenga algún criterio de shock séptico. Punto. Y el criterio menores son los que tenemos ahí, básicamente los que habíamos mencionado más adelante. Lo que se debe pedir o las indicaciones clínicas para el diagnóstico más extenso de neumonía, se debe de pedir cultivo de sangre o hemocultivos, los cultivos de esputo para valorar bacterias y hongos y otro tipo de estudios para determinar, ¿no? Aspirados endobronquiales, intrabronquiales, muestras por broncoscopía o fibrobroncoscopía, lavado bronquiolobulares, etc. Síndromes en función a la forma de presentación. Tenemos un síndrome típico y atípico, ¿no? Lo que le llaman neumonía típica o atípica. La típica generalmente es una presentación aguda, en días. Fiebre alta, escalofríos, tos productiva con expectoración purulenta, dolor pleurítico. A la ocultación
Así como para el paciente asmático, el gol estándar son los sibilantes, para el paciente con neumonía, el gol estándar viene a ser los crepitantes o el soplo tubárico, sobre todo en niños, ¿no? En la radiografía de tórax se va a dar condensación bien limitada con broncograma aéreo, siempre broncograma aéreo. Y el atípico, generalmente el inicio subagudo o insidioso, predominio de síntomas extrapulmonares como fiebre, artralgias, mialgias, cefaleas, vómitos, etc. En la radiología se puede evaluar zonas típicas, así como zonas atípicas, es decir, podemos evaluar broncogramas, no podemos evaluar consolidaciones en broncograma aéreo u otro tipo de patrón en la radiología. Y un síndrome mixto básicamente es de inicio larvado, atípico, tardío, generalmente infrecuente, producido sobre todo por algunas sustancias, como por ejemplo legionela. Las recomendaciones para el uso de biomarcadores, esto es importante, ¿no? Porque vamos a requerir de qué exámenes vamos a utilizar o vamos a hacernos valer para valorar la severidad de la neumonía. Por ejemplo, hay que saber los tiempos. El PCR es un buen examen para valorar inflamación, sobre todo aguda. Tiene mayor rendimiento que otros, tanto para el diagnóstico de neumonía, para la etiología, ya que cuando tenemos PCRs elevados, vamos a tener más sospecha de que sea de origen bacteriano. Cuando tenemos también lo del lactato o el ProBNP, también es importante porque tiene mayor rendimiento diagnóstico en aquellas y predicción de mortalidad. PCR, el péptido natriurético también es importante, y para valorar sobre todo a nivel sanguíneo o a nivel de lavado o de fluidos corporales, importante. El manejo, a razón del PCR, cuando tenemos un PCR menos de 20, generalmente no debemos considerar el inicio de antibióticos. Vigilancia, valorar, porque por lo general pueden elevar hasta 20 las infecciones o las neumonías producidas por virus. Cuando tenemos un PCR entre 20 a 100, el inicio de la terapia antibiótica debe estar siempre en relación a los síntomas. Y cuando es más de 100, generalmente sí o sí se utiliza la terapia antibiótica porque es un indicativo más fuerte de que la neumonía es de origen bacteriano. Cuando tenemos neumonías de baja severidad, se puede dar cursos antibióticos de 5 a 7 días. Se estila en las últimas guías que por lo general sean 7. Considerar como primer antibiótico amoxicilina. La mejoría clínica siempre se ve al tercer día. ¿Por qué? Porque los medicamentos o los antibióticos tienen propiedades para valorar el rezago de los medicamentos a cabo de 72 horas. No se debe dar de forma rutinaria fluoroquinolonas ni terapia dual. No fluoroquinolonas, ¿por qué? Porque las fluoroquinolonas tienen un alto y rápido índice de resistencia y están considerados dentro de la segunda línea de tratamiento de pacientes con tuberculosis. Ustedes saben que nosotros somos un país por excelencia endémico de tuberculosis. Y la primera línea para los pacientes MDR siempre son las fluoroquinolonas. Por eso es importante no abusar de levofloxacina, moxifloxacina, etc. Son antibióticos que se ha demostrado en estudios que basta una sola toma, es decir, una sola indicación de 5, 7, 10 días de estas fluoroquinolonas para generar resistencia. Y para una neumonía moderada severa, generalmente los cursos de antibióticos son más amplios. Pueden ir de 7, 10, incluso hasta 14 días. Y considerar terapia dual, siempre basándonos idealmente, inicialmente en cefalosporinas de tercera o cuarta generación con macrólidos, ¿no? Si se sospecha de atípicos. La recomendación es básicamente, como lo habían mencionado, para los pacientes, aquel paciente que ha estado sano previamente cuando ha tenido ingresos hospitalarios los 3 meses primeros, por lo general, una recomendación fuerte nivel 1 es un macrólido o una tetraciclina, ¿no? Como la doxiciclina. Cuando hay presencia de comorbilidades como falla cardíaca crónica, falla pulmonar crónica, enfermedad pulmonar o renal, generalmente, u otras más, o el paciente ha tenido antecedentes de haber tenido algún daño pulmonar 3 meses previos, ahí sí podemos dar fluoroquinolonas, siempre y cuando lo recomiende o lo siga de cerca su médico tratante, o betalactámicos asociados a macrólidos, es decir, ahí sí podemos dar terapia dual. Y en aquellos pacientes, cuando nos sospechamos de estreptococo neumonía, etcétera, ahí podemos dar otro tipo de medicamentos. Acá hay otras alteraciones, otras indicaciones en aquellos pacientes, por ejemplo, en UCI, o aquellos pacientes con consideraciones especiales como pseudomonas. Le podemos dar un antineumocócico o un antipseudomona, como los betalactámicos, los carbapenems, o
utilizar betalactámicos asociados a aminoglucósidos o macrólidos, etcétera, ¿no? Y siempre tener en cuenta cuando tenemos la sospecha de un paciente de neumonía por un MARSA, que es un Staphylococcus aureus multidrogo resistente, sobre todo aquellos pacientes con antecedentes de alteraciones en la piel o lesiones protésicas, etcétera, ahí considera el uso de vancomicina o linazolida. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, todo claro. Perfecto. Estas son otras recomendaciones de tratamiento antimicrobiano empírico. Esto es importante. ¿Por qué empírico? Porque ustedes van a ser la primera línea o los primeros que van a ver este tipo de pacientes y a veces los únicos, ¿no? Bueno, terminan los médicos generales, por lo general, y lo importante es que sí, tengamos en cuenta que hay que pedir cultivos, exámenes, pero hay que tener en cuenta que es una neumonía. Si la diagnosticamos de manera correcta, nosotros sabemos que la neumonía puede llevar a una alteración en el BQ, puede llevar a una insuficiencia respiratoria, etc. O sea, no le podemos decir al paciente, ya señora, mire, sí, está saturando 88, tiene fiebre, tiene un consolidado, es una neumonía, pero antes de darle tratamiento le voy a empezar o le voy a pedir cultivos y cuando tenga resultados vuelve. No, uno da siempre tratamiento empírico hasta que el resto de exámenes vaya siguiendo el curso natural. Generalmente, uno de estos medicamentos o antibióticos empíricos generalmente son, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico asociado con un macrólido, y en última instancia las fluoroquinolonas, que por lo general no se recomiendan tanto actualmente, ¿no? Siempre tener en cuenta las cefalosporinas también, amoxicilina, los macrólidos son de lo inicial como tratamiento empírico para las NAC. La recomendación de tratamiento en situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, si sale positivo el cultivo a Legionella, o si tenemos pues, una neumonía positiva por un neumococo o sospecha de bacteriemias, cuando tenemos sospecha de Pseudomonas aeruginosa. Factores de riesgo para patógenos menos habituales, por ejemplo, para anaerobios o enterobacterias, factores de riesgo, la boca o la mala higiene oral, enfermedades periodontales, aspiración con contenido gastroesofágico o aquellos pacientes que sospechan o tienen diagnóstico de reflujo gastroesofágico, enfermedades neurológicas, etilismo, situaciones de disminución del estado de conciencia. En general, este tipo de pacientes son los que con más frecuencia pueden hacer neumonías producidas por anaerobios y también pueden hacer con mayor frecuencia abscesos pulmonares o empiema pulmonar, ¿no? Y la alteración o factor de riesgo para el Pseudomonas, aquellos pacientes con enfermedad pulmonar previa o alteración o historia de infecciones a repetición, por ejemplo, aquellos pacientes con EPOC en grado 4, graves o muy graves, bronquiectasias con colonizaciones previas, pacientes con historia de ingresos a cuidados intensivos, pacientes con VIH, sobre todo con un conteo de CD4 menos de 50, etc. Criterios para estabilidad clínica. ¿Cuándo vamos viendo que un paciente está yendo bien? Cuando tenemos una estabilización en la temperatura, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno, una presión arterial sistólica, perdón, más de 90, cuando tenemos un estado mental normal, y tenemos una mejoría en la saturación y la presión parcial de oxígeno. ¿Cuándo evaluamos cuando un paciente no responde al tratamiento? Pues generalmente hay neumonías que no responden al tratamiento. Del 6 al 15% de los pacientes hospitalizados o aquellos pacientes que tienen más riesgo de ser ingresados a UCI, son aquellos que tienen mayor mortalidad. O valorar la respuesta clínica inadecuada posterior al manejo antibiótico. Unos cuadros que nos van a permitir evaluar las fallas en el destete del oxígeno del manejo o deterioro y progresión de la enfermedad. Debemos tener en cuenta cuando la neumonía tiene características de ser progresiva, persistente o que simplemente no resuelve, hay que ampliar los estudios de imágenes, siempre, tomografía y tórax, por ahí se nos puede estar escapando que no solamente sea neumonía. Toracocentesis o estudio de líquido pleural para sospechar de derrames paraneumónicos y la posibilidad de que pueda ser tuberculosis o otro tipo de bacterias. Broncoscopía con VAL es lavado alveolo bronquial o biopsia transbronquial. Podemos tener la sospecha de un cáncer de pulmón, etcétera, que también nos puede estar trayendo estos problemas. Bueno, chicos,
¿Hasta ahí alguna pregunta? Hemos tratado de resumir lo más que podamos para poder alcanzar justo en el tiempo que se nos ha otorgado para realizar estas 2 clases. Disculpen si he corrido un poco en ese tema, la verdad es que hay poco tiempo para ambos. He tratado de hacerlo lo más conciso, con las indicaciones más precisas y el abordaje. A mí lo que más me interesa es cómo cada tema se aborda al paciente. Eso es de lo que van a tener conmigo, ¿no? Cómo abordar a un paciente, qué es lo que a ustedes les va a servir. El resto de la fisiología, fisiopatología, epidemiología, eso son datos que son importantes, pero los pueden leer más tranquilos. La idea es tener las cosas claras, a qué paciente le doy, a qué paciente no le doy este tratamiento, en qué paciente sospecho que va a ir mal, que va a ir mejor, qué hago cuando el paciente responde, no responde, qué le pido a este otro paciente. Ese es más que todo el enfoque de un paciente en Medicina 2. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación? No, doctor, creo. ¿Nadie más? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada?